Bueno, ¿cómo vamos a tratar de responder a todas estas situaciones que hemos tratado de ilustrar? Vamos a tratar de resolverlo a través de la ciencia económica. La economía es una ciencia social, como tal no es una ciencia exacta. Cuando uno piensa en ciencias naturales o ciencias básicas o ciencias denominadas fuertes como la física es capaz de hacer predicciones exactas, incluso modificando variables. Yo puedo instalarme en un laboratorio, hacer hervir agua y variando la presión ambiental en una campana cerrada, puedo calcular y manipular la variable presión para saber a qué temperatura hierve el agua a distintos niveles de presión. Puedo predecir en la física cuánto se va a demorar en caer un cuerpo lanzado desde cierta altura porque conozco la aceleración o la fuerza de gravedad. La economía no puede hacer esas predicciones con esa exactitud, pero lo que intenta es predecir el comportamiento de los consumidores y de los productores considerando ciertos supuestos o premisas. La economía usa modelos, así como algunos constructores fabrican prototipos o maquetas. La economía usa modelos. Ciertamente un modelo no representa la realidad, de la misma manera que un simulador no es un avión, pero puedo entrenar a mis pilotos simulando que vuelan en un avión, con la ventaja de que si fallan en el aterrizaje no muere nadie. Los modelos son como los simuladores, me permiten analizar y comprender los fenómenos económicos de una sociedad de una manera simplificada para poder hacer algunos pronósticos que no van a ser exactos, precisos como los de la física, pero que en general funcionan. La economía como ciencia social usa ciertos supuestos o premisas, y a veces esos supuestos pueden ser discutibles, pero esto es lo mismo que si discutiéramos a propósito de un campeón de billar. El campeón de billar se comporta como si fuera un experto en física y en geometría. Calcula exactamente en qué ángulo de la mesa y con qué fuerza debe impulsar la bola para que rebote y golpee a su objetivo. Lo más probable es que el jugador de pool o billar no tenga idea de física ni de geometría, pero parece que supiera. La economía tiene como objeto principal el denominado problema económico. Alguien podría preguntarse ¿por qué no le subimos el sueldo a todos los chilenos y somos todos felices? Precisamente ese es el problema económico que intenta resolver la ciencia económica. El problema económico lo define la economía como la satisfacción de un conjunto de necesidades priorizables a partir de recursos escasos y que tienen uso alternativo. Un ejemplo nos va a permitir explicar mejor esta definición. El agua. El agua es un recurso escaso. A veces es difícil entender o definir cómo saber si un recurso es escaso o no. Podríamos usar una definición bastante simple o una caracterización muy simple. Si tiene precio, es escaso. El aire que respiramos es gratuito, por lo menos en Arica, porque alcanza para todos. En Santiago o en Temuco o en ciudades muy contaminadas, probablemente va a ir haciéndose tan escaso que quizás vamos a tener que salir con un tubo de oxígeno para respirar, y en ese caso ya no va a ser un bien no escaso.
A partir de esta definición simple, entonces entendemos que el agua, estamos hablando de agua apta para consumo humano, el agua que sale de la llave que abro en mi casa. Vemos que es un recurso escaso porque tiene un precio. Vemos que tiene usos alternativos, sirve para beber, para cocinar, para regar, para lavarse, para llenar piscinas, para procesos industriales, para lavar las verduras, para regar los jardines. Y eso es porque está asociado a la satisfacción de distintas necesidades. Por ejemplo, bebo agua para saciar la sed, uso el agua para cocinar, para satisfacer el hambre, etcétera, etcétera. Podemos seguir detallando las distintas necesidades, el deporte, el ocio, la salud, el intercambio, todas esas necesidades que son satisfechas por este mismo recurso escaso. La pregunta entonces es, ¿y cómo resolvemos cuál es la necesidad más importante? Si el agua solo sirviera para beber, probablemente sería mucho más simple porque sería cosa de asegurarle a cada habitante una cierta cantidad de agua necesaria para su hidratación diaria. Pero hay muchos competidores por el agua. Por lo tanto, necesitamos definir cuál es la necesidad más importante. En este ejemplo es relativamente simple porque sabemos que si no saciamos la sed, si no satisfacemos el hambre, podemos morir. Entonces hay claramente una situación de supervivencia. Pero luego más abajo, ¿es más importante regar jardines que llenar piscinas? Depende. Si a mí me gusta plantar y tener flores en mi jardín, voy a preferir que haya agua para regar el jardín. Pero si soy un deportista que le gusta nadar en una piscina, voy a preferir que llenen la piscina. Ese es el gran problema que se presenta en cualquier sociedad, en cualquier país, es de ponerse de acuerdo cuáles son las necesidades prioritarias. Ese es, en síntesis, el denominado problema económico. Algunas economías, llamadas economías planificadas o economías socialistas, lo resuelven esto por la vía de un grupo de personas cuya responsabilidad es resolver cómo se va a distribuir y cuáles son las necesidades que van a satisfacerse primero que las otras. En el caso de una economía como la que vivimos nosotros, una economía capitalista o de libre empresa, esa solución viene asociada a lo que se llama el sistema de precios, del cual vamos a hablar más adelante. Vamos a internarnos ahora en el análisis de dos fuerzas denominadas la demanda y la oferta, y que no son más que una manera de representar el comportamiento de los consumidores o compradores y de los empresarios o productores. La demanda, vamos a ver que se representa por una curva o una recta para efectos de simplicidad, y decimos que la demanda muestra o representa un conjunto de combinaciones. Cada vez que yo veo o que los consumidores ven que un producto tiene un cierto precio, manifiestan su intención de comprar una cierta cantidad. Cuando el precio de ese producto disminuye, lo más probable es que los consumidores adquieran una mayor cantidad. Esto se puede mirar desde el punto de vista de un consumidor o de un conjunto, porque también podría plantearlo en términos de decir, desde la perspectiva de un consumidor, puedo decir, si es más barato compro más, si es más caro compro menos. Si estoy analizando un conjunto de personas, también podría decir, cuando el producto tiene un precio alto, no todos pueden comprarlo, y por lo tanto la demanda va a ser baja. Cuando el producto tiene un precio más bajo, estoy
haciendo que más personas puedan acceder a comprar ese producto. Un ejemplo son las liquidaciones. Hay personas que no compran determinada ropa porque puede ser un poco cara para ellos, para los niveles de ingresos. Sin embargo, cuando esta ropa sale en liquidación, esas personas pueden ir y comprar esa ropa. Entonces la demanda no es más que una manera de mostrar cómo varía la cantidad demandada en la medida que varía el precio. Sin embargo, la demanda no solo depende del precio, depende de un conjunto de factores. Depende del nivel de renta de la persona, depende de las preferencias. Cada persona tiene un conjunto de preferencias o gustos diferentes de las otras. Hay personas que están dispuestas a gastar en ir a un concierto de una banda rock, en tanto otras personas pueden considerar que eso es una locura o que es botar la plata. También depende del precio del bien, depende del precio de otros bienes alternativos, no necesariamente sustitutos, sino de bienes alternativos. ¿Voy al cine o voy al estadio? Depende también de la moda, depende de la innovación o de la obsolescencia tecnológica. El ejemplo que veíamos de la cámara Polaroid, tal vez en su apogeo podía costar 50 o 100 dólares, y en cambio cuando entró en obsolescencia su precio, su demanda cae tan fuerte que muy poca gente está dispuesta a pagar 20 o 30 dólares, por dar un ejemplo. Cuando decimos que la demanda depende de todos estos factores, nos damos cuenta que es muy difícil poder establecer un análisis o algunas predicciones. Sin embargo, para facilitar el análisis, decimos, supongamos que en un periodo de tiempo corto, el conjunto de factores que afectan no varían. Supongamos que voy a hacer un análisis a lo largo de una semana, y en esa semana lo más probable es que nada cambie, excepto el precio. Y entonces digo, la demanda, ¿cierto?, me relaciona precio-cantidad, suponiendo que los demás factores permanecen constantes. Y entonces, pasando a la siguiente diapositiva, podemos visualizar la curva. En este caso está dibujada como una recta solo por simplicidad, y en ese gráfico podemos ver que hay distintas relaciones precio-cantidad, P1, Q1, P1', Q1', P1 segunda, Q1 segunda, y lo que me están mostrando es que en esta demanda de este consumidor, él está dispuesto a comprar diferentes cantidades según los precios vayan variando. Eso es lo que se denomina variaciones en la curva demanda. También podemos encontrarnos con variaciones de la demanda. Por ejemplo, si aumenta la renta de las personas, entonces nos vamos a encontrar con que esa persona está dispuesta a comprar mayor cantidad al mismo precio, o la misma cantidad a un precio más alto. El aumento de la demanda, supongamos que se refiere o es causado por un aumento del ingreso de las personas, o por un factor de estacionalidad, y entonces nos encontramos con que, por ejemplo, en una zona como el sur de Chile, las personas van a estar dispuestas a pagar más o a comprar más paraguas por el precio antiguo, o van a pagar más por un paraguas, por cuanto la demanda en general del paraguas aumenta porque estamos en la estación lluviosa. En cambio, cuando llegue el verano, la estación lluviosa desaparece y nos vamos a encontrar con que la demanda vuelve a su situación original. También puedo encontrarme con demandas que disminuyen más allá de lo que podría ser la demanda inicial, y el ejemplo claro es el de la cámara Polaroid, cuya demanda disminuyó drásticamente
por efecto de la aparición de la cámara digital. En ese caso, no es que el precio suba y eso hace disminuir la cantidad demandada, sino que es la manifestación general de demanda la que dice los consumidores no están interesados en este producto y por lo tanto para seguir comprándolo tiene que caer el precio, o al mismo precio hay mucho menos gente dispuesta a comprar. La curva de oferta nos muestra exactamente la otra cara de la moneda, nos muestra el conjunto de combinaciones precio-cantidad ligada al productor. También la oferta, que es lo que un productor está dispuesto a vender a distintos precios. La oferta depende no solo del precio al que puedo vender mi producto, sino que también depende de la tecnología, del precio de las materias primas, del precio de los factores productivos como el trabajo, el capital, del precio de otros bienes. Pero de nuevo, asumiendo que esos factores permanecen constantes en un corto plazo, puedo decir que la cantidad ofrecida depende del precio. Si pasamos a la diapositiva siguiente, vamos a ver la oferta representada como una recta con pendiente creciente, es decir, de izquierda a derecha es ascendente. Lo que significa que tiene pendiente positiva. La misma cosa que con la demanda, cada punto representa una relación precio-cantidad, pero ahora a mayor precio, mayor cantidad. No es que el productor esté pendiente todos los días del precio para ver si aumenta la producción, en realidad esto es un proceso previo. El productor va a analizar cuál es la mejor estimación de precios para el producto que él fabrica, y en función de esa estimación va a resolver cuánto va a producir. Si imaginemos un agricultor, si va a decidir plantar 1 hectárea o 2 hectáreas con tomate, lo va a hacer pensando o analizando la información disponible que le permita hacer una predicción, una estimación de cuál va a ser el precio del tomate en la época en que él va a estar cosechando. Y en función de eso va a decidir si va a plantar 1 hectárea o 2 o ninguna. Es en ese sentido que decimos que a mayor precio, mayor producción. La oferta también puede moverse completa en ambos sentidos. Por ejemplo, si aumenta significativamente el costo de los salarios, entonces al mismo precio de antes probablemente voy a producir menos. Y si quiero producir lo mismo, lo voy a hacer siempre y cuando el precio sea más alto. ¿Por qué? Porque mis costos de producción se incrementaron. Por otro lado, hay ejemplos dramáticos de cómo la oferta se traslada a la derecha, es decir, aumenta cuando cambia algún otro factor. Recordemos el caso de los computadores, que nos preguntábamos cómo es posible que, habiendo incrementado tan fuertemente la demanda por computadores, su precio, en vez de subir, disminuyó. La respuesta: aumentó la oferta. El factor tecnológico ha sido en ese caso fundamental, porque está asociado además a no solo aumentos de productividad, no solo mejoría del equipo, sino que además disminución de costos. Esa disminución de costos y mejora de las capacidades productivas de estos computadores, por ejemplo, ha permitido incrementar la oferta a precios mucho más bajos y ciertamente ha permitido masificar el consumo de esos productos. Esa es la forma entonces como nos desplazamos sobre o en la curva y vemos movimiento de la curva de oferta. Finalmente, nos encontramos con la siguiente diapositiva, en la cual vemos cómo se produce el acuerdo en el mercado. Tenemos una demanda donde mostramos un cierto precio y una cierta cantidad. Tenemos una oferta
y sabemos que a ese mismo precio P1, en el cual los consumidores están dispuestos a comprar Q de 1, los productores están dispuestos a producir QO1, es decir, a un cierto precio la oferta es mucho mayor que la demanda. Cuando se produce un exceso de oferta, volvamos al ejemplo de los tomates, en otoño e invierno el precio del tomate sube porque hay escasez en la zona central. Sin embargo, cuando en primavera-verano entra en producción toda la zona tomatera de la zona central de Chile, la abundancia de tomate hace que su precio baje significativamente. En el gráfico eso lo mostraríamos de esta manera. El precio baja significativamente y por lo tanto lo que los consumidores están dispuestos a comprar ahora es mucho más que antes. Si la baja fue excesiva, me voy a encontrar con lo que se llama un exceso de demanda, por cuanto a este precio más bajo hay productores como los de Azapa, a los cuales no les conviene producir tomate, por eso que el Valle de Azapa no produce tomate en el verano en gran escala, porque el precio no paga sus costos. Me voy a encontrar entonces con un fenómeno de exceso de demanda y el precio va a tender a subir. Esa especie de regateo de feria va a continuar hasta que en algún momento se va a producir un acuerdo entre productores y compradores y se obtiene lo que se llama el precio de equilibrio. Este precio es el precio al cual lo que los productores están dispuestos a ofrecer iguala a lo que los consumidores están dispuestos a comprar. Veamos que este exceso de demanda no se resolvió por un aumento de producción equivalente a la exceso de demanda. Cuando hablamos de exceso de demanda estamos hablando de escasez. Esa escasez se resolvió en parte por un aumento de producción y en parte por un aumento de precio. Por lo tanto, cuando nos encontramos con excesos de oferta o excesos de demanda, eso va a provocar bajas o alzas del precio hasta llegar a un precio de acuerdo. Por cierto, esto no es más que una manera idealizada de representar lo que son las fuerzas de oferta y demanda en el mercado. No hay nadie que ande con un gráfico como este, ni hay una persona que esté encargada de ver cuándo se llegó al precio de equilibrio. La cosa simplemente funciona, ¿ya? Y funciona de una manera en que nadie fija el precio si estamos hablando de una economía donde hay gran competencia o competencia perfecta.